Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 15 y si me quieren acompañar en sus Biblias, vamos a comenzar haciendo una lectura a partir del versículo 11, si bien nuestro estudio hoy va a estar relacionado con los versículos 16 y 17, pero de este modo pues tomamos un poco el contexto que siempre nos ayuda a entender mejor la porción bíblica que estudiamos. Por lo tanto, Juan capítulo 15, versículo 11, que dice de esta manera: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bueno, si han seguido estos estudios, recordarán que en las ocasiones anteriores hemos estado considerando las grandes promesas y bendiciones de parte del Señor para su pueblo, para los creyentes, al punto que en nuestra última sesión estábamos hablando de esta afirmación tan maravillosa del Señor: vosotros sois mis amigos. Y esto es, desde luego, algo inmerecido, algo muy grande de parte del Señor. Y nos dijo también que éramos sus amigos porque nos incluye dentro de sus planes. Comparte con nosotros esa información que ha recibido del Padre. Dijimos que teníamos información privilegiada, confidencial, de parte de Dios mismo, ahora como creyentes, aquí en su palabra. Pero todo esto, que son indudablemente grandes bendiciones de parte del Señor para toda la Iglesia, en todos los tiempos, pues una vez más, como es habitual, viene acompañado de cierta responsabilidad. Hay algo que se espera de nosotros. Y esto es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Hemos titulado a nuestro estudio con la frase que utiliza el Señor en el versículo 16. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Para que vayáis y llevéis fruto. ¿De qué estaremos hablando? ¿De qué nos está hablando este pasaje? Bueno, fundamentalmente de esta labor que los apóstoles en principio y nosotros también ahora tenemos que llevar a cabo. Salir a predicar el Evangelio a todo el mundo, para que todas las personas conozcan al Señor. Esta es la tarea para la que el Señor les había elegido a ellos. No me elegisteis vosotros a mí, dice en la primera parte del versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis. Tenemos un propósito, una misión, algo que nos ha sido encomendado. Y esto es que debemos de llevar fruto para el Señor. Este fruto aquí lo iremos viendo claramente a lo largo del contexto que viene a continuación, tiene que ver con nuestra salida al mundo para predicar el Evangelio. Un mundo que, como más adelante se nos va a decir, es un mundo hostil, que no nos va a esperar con los brazos abiertos y nos va a felicitar, todo lo contrario. Y si eso ocurriera, muy mala señal, indudablemente. Bueno, pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. Entonces ahora nosotros, como Iglesia del Señor, al igual que Israel en el pasado tuvo una misión, nosotros también la tenemos. Y la misión es la misma, es ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Esto, pues debemos de aceptarlo y considerarlo con prudencia y con sensatez, porque es un gran privilegio al mismo tiempo que una gran responsabilidad. Y podemos caer en el pecado que cayó el pueblo de Israel. Se sintieron muy contentos porque eran los elegidos, se sentían un pueblo exclusivo y actuaron, pues eso, de una forma exclusivista,
mirando con menosprecio, con altivez a los gentiles, a las naciones. Esos están perdidos, no saben nada. Ellos son los elegidos, los otros no. Y nosotros no podemos hacer esto. El propósito de Dios al elegirnos para llevar su palabra es el deseo que Él tiene en lo profundo de su corazón, que muchas personas, todo el mundo, escuche el Evangelio y lleguen a formar parte de la familia de Dios. Bien, que dependerá de la respuesta de cada uno a esa oferta tan generosa de parte del Señor. Así que debemos de notar que la elección aquí pues no tiene nada que ver con su salvación, sino es la elección para un ministerio, para una misión. En este caso, los apóstoles que habrían de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Notemos bien cómo empieza: para que vayáis. Tienen que salir a realizar esta misión. No existe nada en la Biblia que nos haga pensar en esto que a veces se ha interpretado en la cristiandad, encerrarse en monasterios, en conventos, la vida contemplativa. Esto no es bíblico, sencillamente no lo es. Pueden buscarlo por arriba y por abajo, por delante y por detrás en la Biblia, no lo van a encontrar. Todo lo contrario, hay siempre este llamamiento a salir muchas veces de nuestra zona de confort, donde nos encontramos seguros, salir a un mundo hostil que, como ya nos anunciará el Señor, pues nos va a rechazar y nos va a odiar, pero salir con el mensaje del Evangelio, ser representantes del Señor frente a este mundo, entregándoles su palabra, entregándoles el Evangelio, esta oferta generosa de parte del Señor para la salvación de las almas. Claro, nosotros aquí miramos y pensamos, bueno, pero esto fue dicho a los apóstoles, indudablemente. Y habían pasado 3 años con el Señor, claro, y esto había servido para formarles, por supuesto. Y tal vez nosotros, mirando en la distancia, pensamos, bueno, pero ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo comparado con aquellos hombres? Que seguro que ellos mismos ya se sentían pues con pocas capacidades, insuficientes para realizar una misión así. ¿Y entonces quién soy yo? ¿Quién soy yo? Bueno, debemos de aclarar que esto es verdad, inicialmente fue anunciado a los apóstoles. Ellos fueron los 12 elegidos para esta misión. Bien que Judas pues desertó, hizo esa cosa que ya todos sabemos, pero fue sustituido al comienzo de los Hechos de los Apóstoles por otro apóstol, que siempre lo confundo, creo que se llamaba Matías, porque había 2. Y bueno, ese grupo de 12 eran los que tendrían esta misión de llevar el Evangelio. Pero nosotros también no debemos de mirar estos versículos y estos mandamientos como algo ajeno a nosotros. También nos atañe. El Señor se dirige también a nosotros. No lo podemos ver como algo exclusivo para los apóstoles. ¿Y por qué? ¿Por qué también nosotros? Bueno, porque todo lo que ha dicho anteriormente nos lo apropiamos, ¿verdad? A nosotros nos gusta pensar que Cristo también nos ha amado a nosotros y ha puesto su vida por nosotros, para que nosotros seamos salvados. También nos gusta pensar que Cristo nos llama sus amigos y que nos revela todo lo que ha escuchado de su Padre también a nosotros. Esperamos y confiamos que el Señor, por lo tanto, también pues espera que aceptemos esta misión y llevemos su palabra al mundo y que demos fruto para Él. ¿Por qué solamente quedarnos con los beneficios y no asumir también las responsabilidades? No sería razonable, no es lógico mirar este pasaje, extraer todas las bendiciones y decir esto sí que es para mí, pero cuando llega el momento de ponerse a trabajar decimos no, esto es para ellos. Oiga, esto no es serio, no parece razonable, no es el propósito de Dios. Nosotros tenemos esa responsabilidad también, todos los creyentes en todas las épocas, y debemos de cumplirlo con fidelidad, con devoción, como ellos lo hicieron, porque ahora estos días estoy leyendo los Hechos de los Apóstoles. No lo he acabado hoy de leer, si es verdad.
Y una cosa que me asombra una vez más cuando leo esa porción, este libro, es la fidelidad, la entrega, el costo tan alto que les costó a los apóstoles y a los primeros discípulos cumplir con este mandamiento, llevar el Evangelio. Pero lo hicieron, y lo hicieron bien. Les costó mucho, sufrieron mucho, pero lo hicieron. Ellos han colocado el listón bastante alto. Nosotros debemos de seguir esa estela, ese mismo ejemplo, y cumplir con la misma fidelidad lo que Él nos ha dejado. E insisto, esto es algo para todos los creyentes. Predicar el Evangelio a los que no lo conocen es una responsabilidad de todos, de cada uno de los creyentes dentro de la Iglesia. No es algo para los pastores, no es algo para los misioneros, para personas que han estudiado teología y saben un poco más. No, para cada miembro de la congregación, cada persona que ha sido salvada por la sangre de Jesucristo tiene el deber de compartir el Evangelio con otros. Y si no sabemos, tendremos que aprender. Tendremos que buscar cómo aprender a hacerlo, pero tenemos que hacerlo. No existen otras alternativas. No es para una clase especial. Y tenemos que hacerlo, ¿no? Es algo opcional. Y tenemos que hacerlo no como a nosotros nos parezca, sino como Él nos ha mandado. Esta convicción de que había que hacerlo, el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Claro, algunos me dirán, bueno, pero es que él era apóstol. Sí, pero es que es algo, ya insisto, para todos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 9, los versículos 16 y 17, cómo se expresa él. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciase el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Fíjense en esta necesidad que él tenía de predicar el Evangelio, de compartir las buenas nuevas con otros. Qué triste es cuando los cristianos no tienen la necesidad, la urgencia de compartir el Evangelio con sus familiares inconversos, con sus compañeros de trabajo que no conocen el Evangelio, con amigos. Ahora se han convertido, son personas nuevas, tienen un montón de amigos que deben de conocer ese cambio, deben de ver el cambio de vida en su vida, en ellos, y además deben de escuchar sus palabras, deben de saber la razón por la que han cambiado. Qué triste cuando esto no se hace. Desde luego es un incumplimiento de lo que estamos viendo aquí, pero es extraño también que un nuevo creyente no tenga esta necesidad de compartir el Evangelio con los demás. ¿En qué consistía esta misión, este mandamiento del Señor? Bueno, encontramos mucha más información o de una forma mucho más explícita en Mateo, en el capítulo 28, los versículos 18 y 20, justo cuando el Señor estaba a punto de ascender al cielo. Y allí les dice el texto, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, que es el equivalente al salid que encontramos aquí. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Notemos que la cuestión que el Señor nos encomendó no es simplemente ir hasta el fin del mundo predicando el Evangelio, sino enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Esto es una labor que no siempre se hace, es decir, a veces nos conformamos con decir a las personas algo muy elemental, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, bueno, que son verdades bíblicas enormes, de un peso incalculable, no estoy diciendo nada en contra. Pero a veces nos quedamos ahí. Noten bien que el mandamiento incluye enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Esto implica por nuestra parte que nuestro conocimiento del Evangelio no puede ser superficial. Tenemos que hincar codos, quemarnos las cejas y aprender lo que el Señor nos quiere enseñar para poder transmitírselo adecuadamente también a otros. Este es el encargo del Señor, para ellos y para nosotros, la predicación del Evangelio y la edificación de su iglesia en este mundo.
Este es el fruto que el Señor espera ver en nosotros. Fruto de almas salvadas que glorifiquen a Dios, que le glorifiquen ahora y que le glorifiquen durante toda la eternidad. Y en este sentido, pues es verdad, los apóstoles y los primeros discípulos llevaron mucho fruto. Oiga, que es asombroso que en el año 33, cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo, más o menos, al acabar el primer siglo, el Evangelio se había extendido por todo el mundo conocido. Era impresionante. Se habían creado iglesias, formado iglesias con ancianos, con dones en todas las partes del Imperio Romano y más allá. Era asombroso. Y eso fue la labor no solamente de esos 12 hombres, de esos 12 apóstoles, sino también de muchos otros cristianos anónimos que allí donde llegaban por causa de trabajo, por viajes, por lo que fuera, predicaban el Evangelio y se formaban iglesias de manera constante y espontánea muchas veces. Bueno, ellos cumplieron, llevaron ese fruto. Qué hermoso es, ¿verdad? Que lleguemos al cielo y nos encontremos con personas que están también allí porque conocieron el Evangelio por nuestro testimonio. Y están adorando al Señor, siguen adorando al Señor. Esto será algo maravilloso. Creo que pocas cosas hay más hermosas que esas. Llevar personas al Evangelio y formarlas en lo que es la palabra de Dios. Esto es la aspiración más alta que como creyentes y como seres humanos podemos tener en este momento. Ahora, aquí hay un detalle que es interesante notar. Nos habla de fruto, y estamos hablando de fruto en el sentido de llevar el Evangelio, de almas ganadas. Pero cuando estábamos estudiando este pasaje al principio del capítulo 15, veíamos que el fruto tenía que ver con el fruto del Espíritu, ese carácter a la imagen del Señor Jesucristo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. ¿En qué quedamos? Bueno, pues no tenemos por qué elegir entre una y otra. Las dos son complementarias y las dos son necesarias. Aunque, eso sí, notando el debido orden. ¿Por qué? Porque lo primero de todo tiene que ser el fruto del Espíritu dentro de nosotros mismos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Bueno, todas esas cosas que aparecen en Gálatas 5. Todo eso que tiene que ver con la formación del carácter de Cristo en nosotros es lo primero de todo. Pero luego el desarrollo de los dones es un fruto que el Señor también espera en cada uno de nosotros. Tal vez haya personas que no son muy hábiles hablando o exponiendo cosas. Aún así, cada creyente es un testimonio vivo. Si realmente llevamos fruto en ese otro sentido de el fruto del Espíritu, ese carácter santo, eso ya impacta a las personas. Y en un mundo de tanta tiniebla, pues una persona que anda en la luz, desde luego que no puede pasar inadvertida. Y mejor si aún podemos explicar el Evangelio con nuestras palabras. Esto es lo que Dios desea. Así que ambas cosas son complementarias y necesarias siempre y cuando las pongamos en el orden adecuado. Ahora, es verdad, esta misión asusta. Es de una misión demasiado grande. Ellos, los apóstoles, al igual que nosotros, pues fácilmente pensarían que no eran dignos, que no estaban lo suficientemente preparados, que tal vez no eran las personas idóneas para hacer todo esto. Bueno, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, tenemos este gran tesoro en vasos de barro. El tesoro es maravilloso, pero el continente, ahí donde está guardado, es tan frágil, barro, que a nada que le das un golpe ya se resquebraja, se rompe, se hace añicos. Y así somos nosotros, ante una misión de esa envergadura, ante llevar el Evangelio de Dios, el Evangelio de las buenas noticias de Dios, un mensaje incomparable, no hay nada que se le parezca en este mundo. ¿Quién somos nosotros? Yo siempre, ya les he dicho otras veces, tengo esa sensación de ser un cauce inadecuado para llevar cosas tan hermosas, tan grandes. Bueno, pues sí, es verdad. Y más aún, más difícil se pone cuando
el Señor nos diga luego a partir del versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Os mando como a ovejas en medio de lobos, dice Pablo en Romanos. Y es verdad, es en este contexto en el que está hablando de la misión de llevar el Evangelio, debemos de esperar el odio del mundo. Pues si no era suficiente el sentirnos inadecuados, indignos de una misión tan grande, si encima tenemos que luchar con un mundo que nos viene de cara, enfrentado con ese odio, pues ¿cómo vamos a poder hacer todo eso? ¿Cómo vamos a poder hacer todo eso? ¿Cómo vamos a cumplir con esta misión? Bueno, pues aquí se hace necesario recordar todo lo que el Señor les había dicho, lo que nos ha dicho, y aún otras cosas que nos va a decir. La primera es que la afirmación que ha hecho, yo os elegí a vosotros, en este sentido concreto de prepararnos para llevar el Evangelio. Yo os elegí a vosotros. Esto es fundamental. Ahí debe de empezar todo. ¿Por qué? Porque si el Señor nos elige y nos manda, el Señor nos va a dar también todo lo necesario para cumplir esa misión. Esto es una norma divina. El Señor no nos manda al mundo sin habernos capacitado y sin darnos todos los recursos necesarios. Junto con su llamamiento está también la capacitación y la entrega de todo lo que necesitemos. Y esto es el consuelo y la garantía que tenemos en la misión, porque no depende de nosotros, depende de Él nos respalda, Él está a nuestro lado, Él nos va a proporcionar todo lo que necesitemos. Esa es nuestra seguridad. No depende de nuestro estado de ánimo, que algunas veces estará arriba y otras veces muy abajo, siempre es fluctuante. Depende de su amor, que es inalterable, que siempre es igual, que siempre va a estar allí para nosotros. El problema surge cuando el hombre se autodesigna para una misión. Y si lo hace en el ámbito espiritual, está pues condenado al fracaso, abocado al fracaso. Porque esto es una misión demasiado grande, en la que uno no se puede meter, salvo que el Señor nos llame. Y llama a sus hijos, pero no a nadie más. Y esto en todo el ámbito espiritual siempre ocurre lo mismo. Que nadie se meta en un ministerio, ya no hablo ahora tanto de la evangelización, sino de cualquier otro, el pastoreo, la enseñanza, lo que sea, sin haber sido llamado por el Señor. Porque si el Señor nos llama, contamos con sus recursos. Pero si el Señor nos llama, no nos llama, contamos exclusivamente con los nuestros. Y eso, para una tarea espiritual, siempre es insuficiente, evidentemente. Nunca logrará quien se meta por su cuenta y riesgo, nunca llegará a producir este fruto que agrada al Señor, ese fruto permanente. El apóstol Pablo hablaba de cómo el Señor le había llamado a eso y cómo le había fortalecido para vencer todas las dificultades, en su caso insuperables aparentemente, ¿no? Miren en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 12 en adelante, dice: doy gracias al que me fortaleció. Noten bien, doy gracias al que me fortaleció, porque necesitaba fortaleza. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Él me puso en el ministerio, Él me fortaleció. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Bueno, Pablo sentía que el Señor le había fortalecido junto con ese llamamiento que había recibido. Y además esa sensación de indignidad. ¿Quién soy yo para hacer esto? Si yo había sido perseguidor, si yo había sido antes, y el Señor nos recibe en su misericordia, nos capacita y nos envía. Es algo muy grande, es algo que hace Dios y que nadie más puede hacer. Y luego dice, para que vuestro fruto permanezca. Y aquí hay
cierta paradoja, porque cualquier fruta en la que usted pueda pensar, pues tiene normalmente los días contados, ¿no? Ninguna fruta dura mucho tiempo, a no ser, claro, que se metan cámaras frigoríficas y cosas de estas de las que no estamos hablando. Pero la fruta de por sí, pues dura muy poco. Por lo tanto, cuando aquí habla de fruto que permanezca, pues el Señor, sin lugar a dudas, está hablando de una obra espiritual que tiene ese carácter eterno, duradero. Y este término a permanecer ya apareció en otras ocasiones en el Evangelio de Juan, y siempre con ese mismo carácter de permanencia eterna. Nos habló, si recuerdan bien, en Juan capítulo 6, versículo 27, de la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre nos dará. Habló también del contraste entre el esclavo que no queda en la casa y el Hijo que sí permanece para siempre, en Juan capítulo 8, versículo 35. Nos ha hablado también de Cristo, el Cristo que permanece para siempre, en Juan 12, 24. Y ahora, en esa misma tónica, nos habla del fruto que permanece para siempre. Este fruto que tiene permanencia eterna, del que nos está hablando, vuestro fruto permanezca. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, la labor que realizaron los apóstoles. ¿Ha permanecido su fruto? Sí. La iglesia se formó, la iglesia se extendió, la iglesia ha llegado hasta nuestros días. Podemos decir que su fruto ha permanecido. Eso es algo maravilloso. Y eso es lo que Dios espera también de nosotros. Porque todo pámpano que esté unido a la vid auténtica y que permanece en ella, evidentemente dará fruto, este fruto que permanece, que por otro lado es el único fruto que a Dios le agrada, ese fruto que aguanta el tiempo, el paso del tiempo. Y yo espero que todos nosotros deseemos ese tipo de fruto. Hacer cosas que permanezcan en la vida, bien hechas para el Señor, son las únicas que logran aguantar. Ya saben que yo vivo en esta ciudad, en Ávila, dice la UNESCO, la mejor ciudad amurallada del mundo. Y es verdad, es una ciudad impresionante en cuanto a su legado histórico, impresionante. Tenemos una muralla con 1000 años, bueno, la nueva, porque la vieja tendría 2000. La reutilizaron para hacer la que tenemos ahora. Estamos acostumbrados a que usted pasea por la calle, cualquier palacio tiene 500 años, cualquier iglesia, cualquier monasterio, otros tantos, o 600 o 700 años. Aquí todo tiene montones de años. Y la casa en la que vivíamos cuando nos recién casados, pues tendría 100 y bastantes años seguramente. Bueno, digo esto porque me llama mucho la atención cuando vienen hermanos de los Estados Unidos, por ejemplo, de otras partes de América, pues a veces les llevo a hacer un recorrido turístico por la ciudad, me gusta mucho enseñar estas cosas, y están admirados porque, por ejemplo, en Estados Unidos, pues una cosa que ya tenga 150 años, 170 años, la guardarán en un museo y no dejarán casi que ni la vean. Los demás no vaya a ser que se estropee, porque es lo más antiguo que probablemente tengan. Y aquí ya digo, pues 1000 años, pues ya tenemos ahí las murallas, ya digo que son las nuevas, ¿no? 1000 años hay, y están completas, 2,5 kilómetros de murallas. Yo me quedo mirándolas muchas veces, es una obra impresionante. Y es que la gente de antaño hacían las cosas para que duraran. Esto es algo que, claro, también en la cultura de los Estados Unidos no encaja, ¿no? Allí muchas de las cosas se hacen en madera y eso pues tiene sus días contados. Es para una generación como mucho y que no te venga un tornado o algo de eso porque desaparece, ¿no? Aquí no, aquí las cosas se hacían para que permanecieran. Y yo creo que en la vida espiritual deberíamos tomar buena nota de esto. Hacer las cosas no para una generación, no para un momento, sino para que permanezcan. Al menos es el deseo que el Señor tiene con nosotros. Buscar buenos materiales y hacer las cosas de tal manera que aguanten. Y en este sentido, tal vez conviene preguntarnos si muchas de las modas, de las estrategias, de las corrientes de pensamiento que en cada época y en la nuestra también ahora se van introduciendo dentro de la iglesia y se les da
en fin, una importancia tan grande, parece que alguien ha descubierto el mundo de repente porque han tenido una idea, una estrategia nueva, una interpretación nueva. Bueno, estamos muy en esa línea, esta cultura en la que vivimos es muy dada a eso, ¿no? De estar siempre con los esnovismos, con lo nuevo, con lo que se acaba de cocinar. Esto es, y nos admiramos. Pero hay que mirar un poco más allá. ¿Cuántas de esas cosas, que ahora están muy de moda en nuestras iglesias, en nuestro mundillo evangélico, cuántas de esas cosas estarán también de moda en la próxima generación? Yo ya no soy muy mayor, pero bueno, hace 40 años que me convertí y ya he visto ir cambiando las cosas. Y veo que algunas cosas van y otras vienen. ¿Y qué es lo que queda? Pues miren, lo que queda al final es lo que pertenece a la palabra de Dios, a la Biblia. Todas las modas del momento, pues ya la propia palabra, una moda es algo que está en un tiempo concreto, tiene un paréntesis, un margen de vigencia muy corto. Luego pasa. Y es así, es así. Lo que queda al final es lo que ha sido sacado de la palabra de Dios, lo que se practica de acuerdo con la palabra de Dios. Ya sé que a muchos les puede parecer anticuado, obsoleto, pero al final es lo que queda. Y si usted quiere hacer algo que permanezca en el tiempo, no preste demasiada atención a las modas. Esas usted será anticuado si no les presta atención. Pero da lo mismo, al final lo que va a quedar es la palabra de Dios. Esos caminos por los que se meten algunos, ya está anunciado de antemano en la palabra de Dios que es una carretera cortada. Que ir por ahí, tarde o temprano te vas a encontrar con que no te lleva a ninguna parte. Lo seguro es estar en la palabra de Dios. Y esto, desgraciadamente, se pierde de vista muchas veces en nuestro tiempo. Estamos más pendientes de esas cosas, de qué escribe fulano de tal, que es un escritor de éxito dentro del mundo evangélico, qué dice tal pastor en tal lugar, que es un pastor muy famoso, y lo que él diga todo el mundo ya lo sigue. Hagamos más caso de la palabra de Dios, porque esas otras cosas no funcionan. Y miren, la marca de una iglesia mundana es que su fruto es de corta duración, no produce cambios a largo plazo. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Fíjense, ustedes, depende de qué tipos de iglesia están, uno se da cuenta a veces de personas que en algunos lugares se convierten a cientos, a miles, pero tal cual llegan, desaparecen. ¿Por qué razón? ¿Por qué no hay permanencia en esas personas? Bueno, pues porque son simplemente fruta de temporada, que dura muy poquito. No es ese fruto permanente. Y Dios, desde luego, no está buscando estallidos de entusiasmo y no gente acalorada dentro de las iglesias que hacen aspamientos y cosas muy extrañas. Eso, miren, eso luego una vez que salen se olvidan de todo y su vida no cambia y es como las del mundo. Dios busca algo permanente, un carácter permanente, un fruto permanente. Y tendremos que tener cuidado con estas cosas, porque tal vez no siempre son las personas que nos escuchan los responsables, sino nosotros mismos. En ocasiones, personas que dicen convertirse se desconvierten a las pocas semanas. ¿Por qué? ¿Es culpa siempre de ellos? O tal vez sea el culpable el propio predicador. Porque predicamos un evangelio deficiente, un evangelio que no abarca, que no expone realmente ni por un lado la condición del pecador, ni por otro lado la grandeza de la solución divina, lo que es la justificación de Dios, todas esas cosas que conforman el evangelio. Tal vez el problema muchas veces sea de los propios predicadores, más preocupados por despertar muchas profesiones de fe que en buscar fruto que permanezca. Y no lo olvidemos, el Señor está mucho más interesado en la calidad del fruto que en la cantidad. Y solamente conseguiremos esto si permanecemos en el Señor y en su palabra. Lo otro son modas que no llevan a ninguna parte en muchos casos, pero a ninguna parte, o a ninguna parte buena al menos. Ahora, en este punto, pues hay algo también que aclarar, y es que el Señor habla aquí de nuestro fruto, para que vuestro fruto permanezca. Y esto nos llama un poco la atención, porque hace un momento ha estado diciendo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer.
Entonces, ¿en qué quedamos? Es nuestro fruto, pero ¿cómo va a ser nuestro fruto si separados del Señor nada podemos hacer? Será su fruto. Bueno, ¿cómo debemos entender esto? Pues evidentemente la cuestión es el fruto del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Y si algo podemos hacer en el reino de Dios será en comunión con Él, dependiendo de Él y recibiendo los recursos constantes de su gracia que actúan a favor de nosotros. Es el Padre, que es el labrador, quien va limpiando los pámpanos para que puedan llevar más fruto, y un fruto abundante y un fruto que permanezca. Pero, habiendo dicho esto, también es verdad que el Señor no anula nuestra personalidad y nos permite tomar decisiones que colaboren precisamente en su obra. Nos hace colaboradores suyos. Este es un concepto asombroso, pero está ahí en la palabra de Dios. En 1 Corintios Pablo habla de eso, ¿no? Colaboradores de Dios. Claro que lo somos. El Señor cuenta con nosotros y es algo increíble, algo maravilloso. Por lo tanto, es como si Él abonara en nuestra cuenta precisamente ese fruto. Aunque ya digo, en principio es algo que no podríamos de ninguna manera hacer si el Señor no nos capacitara por medio de su Espíritu y los recursos de su gracia. Miremos también lo que viene a continuación. Dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y decía hace un momento que no podremos hacer nada separados del Señor, porque necesitamos sus recursos. Y ahora fíjense lo que dice el Señor. Para que todo lo que pidiereis en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, el Señor nos autoriza para que utilicemos su nombre cuando vayamos al cielo a pedir todo lo que necesitemos en relación con esta obra que Él nos ha mandado. Por favor, notémoslo bien en el contexto. Todo aquello que pidamos en relación con la obra, la misión que Él nos ha encomendado. En ese sentido podemos usar su nombre sin ningún problema y el Padre va a aceptarlo. Para que entendamos esto, imagínense que usted va a un banco y quiere comprarse una casa y necesita una hipoteca, un crédito hipotecario. Y el señor del banco, el director o el que la atienda, le va a decir, muy bien, sí, le van a dar muy buenas palabras, porque eso es lo que hacen siempre, le van a hacer creer que se lo van a dar, que está usted en el sitio indicado, pero luego le van a decir, bueno, tráigame usted la documentación, pues declaración de la renta, sus ingresos, etcétera, etcétera, todas esas cosas que le piden. Y luego, pues llegará usted con toda la documentación al banco y el señor del banco le dirá, pues mire usted, hemos estudiado todo lo que usted nos ha traído, y lamentándolo mucho, pues no le podemos conceder el préstamo, porque usted no ofrece garantías. Y le dicen, bueno, quizás usted tenga alguien que le pueda avalar, un padre, una madre, un familiar que tenga bienes, propiedades con las que avale este préstamo. Entonces usted tiene un aval, alguien que comprometa alguna de sus propiedades para que usted pueda recibir ese préstamo, pues le darían el préstamo, ¿verdad? Bueno, miren ustedes, nosotros llegamos al Banco Celestial, oramos al Padre Celestial en el cielo y le decimos, necesitamos tal y cual cosa, y decimos, en el nombre del Señor. Es decir, Él nos ha autorizado a usar su nombre como aval para todo lo que necesitemos en esta obra. Por lo tanto, tenemos crédito ilimitado. Fíjense bien lo que estoy diciendo, ¿eh? El Señor nos da crédito ilimitado. Llegamos al Banco Celestial, oramos a nuestro Padre Celestial con la autorización del propio Hijo de nuestro Señor Jesucristo, que se ha comprometido a avalar todo aquello que pidamos. Es increíble, es increíble. Y una vez más el Señor está hablando de esto, no es la primera. En este capítulo creo que es la tercera vez, en el capítulo 14, versículos 13 y 14, y aquí en el 15, el versículo 7 nos ha hablado de esto, de la oración. Podéis orar, os lo voy a conceder. Hay una insistencia, aunque, como digo, siempre en todos los casos en los que hemos estudiado esto, pues nos encontramos que es unas garantías, pero que hay cierta condición también. En este caso, ¿cuáles son las dos condiciones? Bueno, pedir lo necesario para llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado.
Y la segunda cosa es pedir en su nombre. El nombre entre los hebreos pues tenía que ver con la personalidad, con la persona. Entonces pedir en su nombre implica pedir de acuerdo a quién es Él, a sus atributos, a sus intereses, a sus propósitos, no algo que yo pido que se corresponde con mi naturaleza caída y malvada, pero no con la naturaleza santa del Señor, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este sentido, Él se compromete a darnos lo que necesitemos. Aquí hay pues, una garantía absoluta de que vamos a tener todo lo necesario para llevar a cabo la misión. Todo lo necesario, por favor, no piensen exclusivamente en cuestiones materiales. Estamos hablando también de todas las necesidades espirituales que tengamos, que son innumerables, innumerables. Claro, las cosas materiales las vemos primero, pero las espirituales, ¿quién soy yo para llevar el Evangelio si no sé hacerlo, si no sé hablar, si no tengo sabiduría, no tengo conocimiento? Bueno, podemos pedirle todas esas cosas al Señor. Esto también viene incluido, aparte de los recursos necesarios que necesitemos. Él nos los va a dar. Por lo tanto, nos ha dejado sin excusas. Decir, ay Señor, es que yo iría, pero no tengo tal, me hace falta cual. No, aquí no hay excusa que valga. Nos dice, ponte a orar y espera en el Señor, y Él te va a dar. Si es algo para una misión que Él te ha encomendado y estás haciéndola, ten por seguro que lo vas a recibir. Si lo pides en el nombre del Señor, si es para eso. Claro que Él nos lo va a dar. Ahora, otra cosa diferente es si yo estoy pidiendo algo, no para gastar en mis caprichos, pero sí para meterme, para llevar a cabo una misión que el Señor no me ha mandado. Un ministerio, el desarrollo de alguna cosa, que Él no me ha mandado a eso. Entonces puedo orar, pero no lo voy a recibir. Entonces, lo importante es estar seguros de que estamos en la sintonía correcta con el Señor, teniendo los mismos intereses que Él tiene. Y en ese caso, todo va a ir viento en popa a toda vela, sin lugar a dudas. Por otro lado, bueno, notar algo que ya sabemos todos, y es que la oración es el medio eficaz para llevar a cabo la misión que Él nos ha mandado. La oración. La misión, el fruto que permanece, se lleva a cabo por medio de la oración. Alguien ha dicho, y creo que muy acertadamente, que en la obra de la misión, la Iglesia avanza de rodillas. Es verdad. Si hemos de avanzar, si hemos de ver fruto, ha de ser porque oramos de esta manera que el Señor nos está mandando. Y continúa nuestro texto bíblico, dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Esto ya es el versículo 17. Y una vez más el Señor insistiendo en sus mandamientos, esto os mando. ¿Y por qué esta insistencia en los mandamientos? Bueno, porque como Él nos ha dicho, la única forma de permanecer en Él, nos lo dijo antes, en versículos 7, 10 y 14, es obedeciendo lo que Él nos manda. Es la única forma correcta de relacionarnos con Él. Él es Dios, nosotros somos sus criaturas. Obedeciendo sus mandamientos estamos permaneciendo en Él, unidos a Él, manteniendo esa conexión vital con Él. Ahora, no solamente vemos una repetición en la insistencia de la obediencia a los mandamientos, sino también una insistencia en este mandamiento concreto, que os améis unos a otros. Esta es la tercera vez que lo dice, en el capítulo 13, versículo 34, en el capítulo 15, versículo 12. ¿Por qué esta insistencia en este mandamiento? Bueno, qué duda cabe que es un mandamiento muy importante, importantísimo. Por lo tanto, no está de más que el Señor lo enfatice, lo vuelva a repetir. Y seguramente también hay esta insistencia en este mandamiento porque no nos amamos como debiéramos. Esta es la cuestión. Y aquí yo no estoy juzgando a nadie, estoy mirando mi propio corazón y aceptando mi propia responsabilidad. No nos amamos como deberíamos amarnos. Y cada uno tendrá que hacer el mea culpa si es que esto es así. Desde luego, pues creo que es verdad, que no nos amamos como deberíamos amarnos, como el Señor espera que nos amemos. Ahora,
En este punto concreto, viendo este mandamiento ahora a la luz del nuevo contexto en el que nos encontramos, hay un propósito añadido. ¿Y cuál es este propósito? Fíjense que a continuación, versículo 18, está diciendo el Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Es decir, el Señor nos manda una misión donde vamos a recibir mucho odio. Y ahora nos está diciendo: este mandamiento os doy, que os améis unos a otros. ¿Por qué? ¿Cuál es su propósito? Bueno, vamos a recibir mucho odio, mucha enemistad, mucho desprecio en el mundo. Al menos lo que el Señor quiere estimular es que surja, que abunde ese amor fraternal, ese cariño, esa amabilidad entre los creyentes, ese compañerismo, ese amor entre unos y otros, que pueda compensar de alguna manera el odio que vamos a recibir de parte del mundo cuando vayamos a predicarles el Evangelio. Y desde luego, esta es una de las grandes bendiciones. Que en el mundo nos podemos sentir rechazados, pero poder llegar y estar con los hermanos y poder compartir con ellos nuestras dificultades, nuestros anhelos, nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestras luchas, y ser entendidos por ellos y por el Señor. Esto es algo muy grande. Esto es algo que en gran medida compensa eso otro, ese odio del mundo exterior. Y así debería de ser, así debería de ser. Porque esta misión que el Señor nos envía depende en gran medida de que los creyentes estemos unidos en amor. Miren cómo lo va a expresar un poco más adelante en el capítulo 17, versículos 21 al 23. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí, como tú también me has amado. Es decir, que nos amemos unos a otros, al punto de que seamos uno como el Padre es uno con el Hijo. Esto es algo muy grande y algo que seguramente estamos lejos de alcanzar todavía. Porque si no, el mundo, si no aprecia el mundo esto en nosotros, pues la misión no van a creer. Y aquí está diciendo para que conozcan, para que crean. Es imprescindible que haya esa unidad, ese amor entre los creyentes. Yo lamento en mi propia experiencia, lo lamento mucho, que nosotros, mi mujer y yo, como obreros del Señor a todo tiempo, dejamos nuestros negocios, dejamos nuestras cosas para dedicarnos exclusivamente a esto, a la obra del Señor. Pues yo, si les soy franco, y lo digo con absoluta tristeza y decepción, las mayores dificultades que he encontrado en mi ministerio no han sido en el mundo, sino dentro del ámbito de los creyentes. Es ahí donde he visto la mayor resistencia y los mayores, en fin, zancadillas y que te van metiendo palos en las ruedas para que no puedas avanzar. Para mí es duro. Si hubiera sido el mundo, pues uno lo espera, pero de los propios creyentes poniendo obstáculos para que la obra no avance, a veces por envidia, por competitividad, por rivalidades, por mil y una cosa, es decepcionante. Ya antes he hecho mi propio mea culpa, he reconocido que tal vez yo mismo no amo a otros como debiera, pero desde luego es triste, ¿no? También que pongamos obstáculos cuando otros están intentando avanzar la misión del Señor de llevar el Evangelio a otras personas, que intenten hundir a las personas. Eso a veces es muy triste y creo que muchos obreros del Señor compartirían seguramente esta experiencia. Triste, muy, muy triste, desoladora. Es quizás de las cosas más dolorosas que yo he sufrido en mi vida como cristiano. Pero bueno, no digo que todos los hermanos sean así en España, pero hay muchos que desde luego son
buenos hermanos, fieles, con los que se puede contar siempre. En todo caso, es necesario el amor entre los hermanos para que haya un avance en la obra del Señor. Cuando hay rivalidades entre los hermanos, cuando hay competitividad, pues todo esto se pierde. La unidad de los creyentes es fundamental. Uno lee los Hechos de los Apóstoles y considera ese espíritu inicial que había entre los creyentes. ¿Cómo se amaban? Decían. Y lo veían. Cualquiera que tenía necesidad de algo, llegaban los creyentes, vendían lo que tenían y lo ponían a disposición de los apóstoles para que distribuyeran entre los necesitados. No había nadie necesitado. En épocas difíciles de la sociedad y de la iglesia no había nadie necesitado. Todos se ayudaban. Hay casos notables, Bernabé, que vende sus posesiones para los pobres y otros más, ¿no? Otros casos mucho más mezquinos, como Ananías y Zafira, bueno, cosas de esas, ¿no? Pero afortunadamente en aquel momento eran excepciones a una norma gloriosa y que funcionaba muy bien, ¿no? Cuando hay este amor entre los creyentes, miren ustedes, pues muchas cosas empiezan a sobrar. Por ejemplo, ya ven que el Evangelio avanzó tanto en aquella época sin esas complejas estructuras eclesiales que hemos organizado nosotros en nuestros tiempos, ¿verdad? No hacen falta. Cuando hay amor auténtico, el Evangelio fluye, avanza con rapidez sin necesidad de todo eso. En cambio, cuando no hay amor, ya puede usted tener todas las estructuras, todas las estrategias, todos los mejores manuales, de todo lo que usted quiera. No va a funcionar, no va a funcionar. Y las iglesias muchas veces se desangran por la falta de amor, por divisiones, por conflictos internos. Y eso destruye el avance del Evangelio. Eso destruye el avance del Evangelio. Cuando un creyente sin ningún tipo de rubor ni vergüenza provoca una división de iglesia o un conflicto en la iglesia, eso hace un daño terrible. Hay que pensárselo 3 y 4 y 10 veces antes de hacer una cosa de esas, porque estoy convencido que el Señor eso lo penaliza seriamente. Eso es algo muy, muy grave, que atenta contra la obra del Señor. ¿Qué ocurre cuando no nos amamos como debiéramos? También en torno a esto que estamos hablando de la misión. Bueno, pues que al final se busca el protagonismo personal, cada uno quiere demostrar lo que vale y cada uno trabaja en su área, en lo suyo, compitiendo con otros, multiplicando esfuerzos innecesarios. Y esto, pues, es triste también, ¿no? Cada uno quiere llevar adelante lo suyo para que su nombre figure. Y esto, pues, bueno, ¿a dónde nos conduce finalmente? En el día de hoy, yo aquí vivo en una ciudad pequeña, Ávila, tiene unos 60.000 habitantes, una población muy envejecida, difícil formar iglesias aquí, y cada vez hay más, pero son grupitos muy pequeños. Y a veces gastando dinero, mucho dinero de hermanos en otros lugares que inyectan aquí a pequeños grupos que ellos han enviado. ¿Qué es lo que les preocupa? Pues muchas veces me temo que no les preocupa tanto que el Evangelio se extienda y se conozca, sino que su denominación tenga presencia también en esta ciudad, como en otras muchas. La presencia de las denominaciones, de los nombres. Bueno, ¿y eso a cuenta de qué? ¿Eso es bíblico? Yo diría que no. Eso es el producto de la falta de amor, de la rivalidad, de la competencia, de querer sobresalir sobre el otro, que nuestra obra, tenemos presencia en tantos países, en tantas ciudades, somos una denominación importante. Bueno, eso son cosas mundanas que tienen su fecha de caducidad muy próxima, que no van a llevar a ninguna parte, pero debilita la obra de Dios, debilita. El mundo nos observa y cuando no hay amor entre nosotros, pues hay divisiones, dicen estos están como nosotros, o peor. Qué triste, ¿verdad? Ya lo acabamos de leer. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Dios es amor. Cuando nos amamos estamos manifestando la naturaleza, el auténtico carácter de Dios. Lo demás, pues sirve de poco.
sirve de poco. Recuerdo la carta del Señor a la iglesia en Éfeso, que se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos 2 al 6. ¿Cuál es el mensaje allí? Bueno, eran una iglesia que habían permanecido firmes contra las herejías. Habían luchado contra distintas tendencias doctrinales erróneas y se habían mantenido fieles al Señor. Pero el Señor les dice algo muy serio, dice, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Ya no tanto ese amor que tuvieron cuando recién se habían convertido, sino el amor principal que debemos de tener, el amor hacia Dios, el amor hacia nuestro prójimo. Has perdido esto. Tienes muy sana doctrina, pero no tienes amor. Y esto al final, lo uno no equilibra lo otro. No. Si no tenemos amor, por muy buena doctrina que tengamos, eso no sirve de nada. Así que hay una advertencia muy seria también para todos nosotros, el amor. La falta de amor destruye la misión, destruye la comunión, destruye cualquier esfuerzo en esta dirección. Ahora, todos necesitamos el amor de Dios para amarnos unos a otros, porque en nuestro corazón egoísta de Él no sale ese amor. Es algo que se desconoce dentro de nuestra naturaleza caída. Es un amor que solamente podemos recibir del Señor. Tenemos que ir allí a buscarlo. Así que, si nos hace falta esto, pues añadámoslo a la lista de peticiones que tendremos que hacer al Señor. Dame más amor por mi hermano, por mis hermanos, por mi prójimo. El Señor se ha comprometido a dárnoslo, ¿verdad? Si lo hacemos en su nombre, si lo deseamos de verdad, si lo pedimos con convicción, con fe. Y entonces veremos cómo la obra del Señor, la misión que Él ha puesto en nuestras manos, pues se desarrolla con mucha más fluidez, avanza mucho mejor. Qué bueno sería, ¿verdad? Cuán necesitados estamos de esto en el mundo presente. Pues lo vamos a dejar aquí, continuaremos con estos estudios con la ayuda del Señor en otro momento y abordaremos ese tema delicado que es el odio del mundo hacia los creyentes. Pero eso, como digo, será en otra ocasión con la ayuda del Señor. Mientras tanto, les agradezco que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico y deseo que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias por su atención.